su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Fíjense la pregunta. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? El demonio viene a traer oscuridad, no viene a traer luz. Pero el Señor Jesucristo sí viene a traer luz, y Él es quien abre los ojos a los ciegos. Sabemos que el Señor Jesucristo hace una serie de declaraciones en las cuales Él va demostrando que Él es no solo un profeta, no solo un buen maestro, sino que Él es el Hijo de Dios. Pero más aún, con sus declaraciones o con sus afirmaciones en las que dice yo soy, está afirmando ser Dios mismo. Ahora, la afirmación que llegamos es esta: Jesús declara yo soy el buen pastor. Pero no solamente nos dice que Él es el buen pastor como para presumir, porque el Señor Jesucristo no es un presumido. Y de hecho, en una ocasión escuchaba era una niña que estaba leyendo los evangelios, y ya cuando dice, llega un momento en que dice, creo que el Señor Jesucristo, si no fuera el Señor Jesucristo, sería un presumido. Dice, ¿por qué? Dice, pues porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Dice, y lo que está diciendo es, si tú no crees en mí, te pierdes. Y Él se presenta como el centro, dice. Lo que pasa que es verdad, Él es el centro. Él es realmente quien merece ser reconocido. Entonces cuando Él dice, yo soy, la semana pasada estuvimos viendo que Él dijo, yo soy la puerta, ¿verdad? Y sabemos que el Señor Jesucristo no es una puerta como las puertas que vemos aquí, pero sí es una puerta, porque Él es la entrada para el cielo. Pero también Él es el que abre la puerta y el que cierra la puerta. Y aquí en esta ocasión, cuando Él hace esta declaración, yo soy el buen pastor, nos quiere decir que Él es el modelo a seguir. Él es el modelo perfecto de los pastores. Entonces la pregunta que nos surge es esta: ¿quién es pastor? Y miren, en la iglesia suele haber pastores, y de hecho así la Biblia les llama pastores, o nos llama. Pero en el hogar también hay pastores. Están los jefes de familia que son pastores de su casa. Ahora, primero nos vamos a enfocar en el Señor Jesucristo como buen pastor. De allí vamos a entender o a ver también lo que es no ser un buen pastor. Y después veremos más, podemos decir, atributos o características que debe tener un buen pastor. Jesús, el buen pastor, modelo perfecto,
de los pastores. Y lo primero que tenemos es que Jesús declara, yo soy el buen pastor. Ya no sabemos el versículo, ¿verdad? Y recuerdo un hermano que pastoreaba una iglesia y les decía a los hermanos de la congregación, dice, si yo soy su pastor, todo les faltará. Pero si el Señor Jesucristo es tu pastor, nada te faltará. Eso es lo que estuvimos leyendo en el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor. Y porque Él es mi pastor, ¿qué dice? Nada me faltará. Ahora, fíjense que aquí el Señor Jesucristo no está diciendo que no haya otros pastores, dice, pero hay solo uno al que se le puede llamar el buen pastor. Solo es Él, porque recuerden que en una ocasión llega un hombre a preguntarle al Señor Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, mi Padre que está en los cielos. Solo Dios es bueno. Pero aquí Él se está presentando como el bueno, como Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el derecho de llamarse a sí mismo bueno. Y cuando Él dice, yo soy el buen pastor, no solamente está hablando de Él en términos humanos, está hablando en términos divinos. Y toda la gente, todos los judíos se sabían el Salmo 23. Todos sabían que Jehová es el pastor y que porque Él es nuestro pastor y porque Él es el pastor, nada nos va a faltar. Así que aquí cuando Él dice, yo soy el buen pastor, la gente sabe de lo que el Señor Jesucristo está hablando. Sabe que el Señor Jesucristo es bueno. El único que es bueno. El único que no tiene mancha. El único que nunca nos va a fallar. El único cuyo valor de su vida puede dar vida a la tuya y a la mía. El único que con su vida puede dar vida a las ovejas. Y dice, o nosotros decimos, ¿qué hace un buen pastor? Y en este caso no un buen pastor, ¿qué hace el buen pastor? El Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? El buen pastor da su vida por las ovejas. Eso se ve un poco raro, ¿no? Imagínense cuando han visto pastores, me imagino, y cuando uno anda y los vemos ahí por el campo, bueno, aquí no se ve tanto, pero allí en España sí veíamos muchos, y ahí andaban en el campo y cuidaban las ovejas, pero normalmente los pastores, y en Israel pasaba lo mismo, cuidaban las ovejas porque esas ovejas representaban el sustento de su vida, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo hace las cosas a la inversa. Dice, yo como pastor soy el que sustenta las ovejas. Las ovejas no las quiero para que me sustenten a mí, al contrario, yo soy quien les da la vida. Ellas no son las que me dan la vida, ¿no? Así que tenemos al Señor Jesucristo que da su vida por las ovejas, que da su vida por ti, que da su vida por mí. Ahora, tenemos que pensar que está hablando en un sentido figurado, ¿no? Porque también nosotros somos ovejas, ¿o no somos ovejas? Sí, pero no somos ovejas. Somos ovejas, pero no somos ovejas, porque no andamos ahí en el campo comiendo pasto. ¿O sí? No, somos ovejas, pero en el sentido de que necesitamos al Señor Jesucristo que nos pastoree, que nos guíe, que nos instruya, que provea para nosotros, que nos alimente, ¿no? Que nos dé vida. En ese sentido somos ovejas, porque también a veces nosotros nos convertimos en borreguitos, y eso es distinto. Cuando decimos que somos unos borreguitos, ¿qué estamos diciendo? Que no pensamos. Ese es un borrego. ¿Por qué es un borrego? Porque ni piensa. Donde va
como dicen, ¿a dónde va Vicente? A donde va toda la gente, ¿no? Y ahí vamos, como borreguitos. Pero no, el Señor Jesucristo no nos está diciendo eso. Somos ovejas, pero somos ovejas que escuchamos la voz de su voz. ¿Recuerdan que la semana pasada veíamos eso? Sus ovejas reconocen su voz, escuchan, tienen discernimiento y eligen seguir al pastor, al buen pastor. Porque el Señor Jesucristo nos decía, al extraño no lo van a escuchar, pero a Él sí. Y por eso les hablaba de lo importante que es que tengamos los oídos acostumbrados a escuchar a nuestro pastor, a nuestro buen pastor. Y eso es porque, por medio de tener una vida devocional firme, que seamos hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que leen la palabra de Dios. Pero ahí tenemos al Señor Jesucristo que da su vida por las ovejas, porque Él es un buen pastor, porque Él ama a sus ovejas, porque Él está dispuesto a entregarse por nosotros, como ovejas que somos. Pero fíjense que ahí establece un contraste. En el versículo 12 dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, fíjense lo que dice, el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, miren lo que hace, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, primero el buen pastor da su vida por las ovejas, pero ¿qué hace el asalariado que no es el pastor? Cuando ve el peligro, deja las ovejas y huye. Y miren, sabemos que el Señor Jesucristo es el dueño de las ovejas. Y aquí, yo sé que es inevitable pensar, bueno, y entonces los pastores que están en la iglesia, y les podemos poner nombre, ¿qué son? ¿Son pastores o son asalariados? ¿Se preocupan por las ovejas o no se preocupan por las ovejas? Son preguntas que uno se hace, ¿no? Bueno, y se las hace uno estando en la iglesia y estando fuera de la iglesia. Y tenemos que dar respuesta. Tenemos que enfrentar la situación y decir, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es la función que le corresponde a los pastores? Por ejemplo, a mí. O a cualquiera que tiene una responsabilidad en la iglesia como pastor. Cada pastor que está sirviendo a una iglesia, si su interés por el cual está en una iglesia es el dinero, es el salario, no es un pastor de iglesia. Porque el interés que debe tener cada pastor en cualquier iglesia es servir a Dios, es honrar a Dios. Entonces la siguiente pregunta es, ¿entonces un pastor debe recibir un sueldo o no debe recibir un sueldo? Pregunta lógica y legítima, ¿no? Y el apóstol Pablo habló de ello. Y él lo puso de esta manera. Dice que el obrero es digno de su salario. Y también hace mención de un pasaje en el Antiguo Testamento donde dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, ¿no? Entonces, sí, creo que un pastor, igual que cualquier persona que trabaja en cualquier sitio, necesita recibir un sueldo, porque tiene que alimentar a su familia, ¿no? Porque tiene que proveer para las necesidades de su familia. Y la Biblia dice que si un hombre no provee para las necesidades de su familia, si no provee para su familia, dice que es peor que un incrédulo. Entonces, ahí nos encontramos en un poco dilema, ¿no? Ahora, ¿puede uno servir como pastor y no recibir sueldo? Sí puede uno también, y muchas veces lo hace uno. Y lo que sucede, y especialmente cuando la congregación empieza a ver más personas y empieza a ver más necesidades y hay que tratar más asuntos, llega un punto en que no se puede atender
la iglesia y un trabajo aparte, y por eso se dedican ya solamente a la iglesia. Pero hay muchos, y en mi caso yo estuve muchos años, tenía un trabajo fuera y estaba en la iglesia. Y no estaba por el salario, porque la verdad que la iglesia no tenía dinero para darme un sueldo. Pero entendía que el Señor me había llamado ahí y que tenía que servirle allí mientras que Él me quisiera tener ahí. Y cuando me cambié para venirme para acá, podría decirse también, a Estados Unidos, los dólares. A ganar dinero se quiere venir el pastor de ahí de España. Pero bueno, tengo a mi favor, y no se trata de hablar de mí, que en España ganaba más dinero que aquí. Así que aquí vine a ganar menos dinero. Entonces no es el dinero la motivación por la que me vine a pastorear aquí a la iglesia de Newport, sino porque entendía realmente que Dios ya me estaba o nos estaba guiando para que cambiásemos. Y tuvimos otras oportunidades de irnos a otras iglesias, pero no nos vinimos, no cambiamos antes, porque en ese tiempo la iglesia no estaba preparada para llamar a otro pastor. Y ahora que nos vinimos ya estaba preparada para llamar a otro pastor, llamaron a otro pastor y ahora la iglesia sigue adelante. Entonces, no es porque haya dicho, pues es que había peligros ahí y hay que salir corriendo, no. De hecho, un amigo mío siempre decía, mira, una iglesia cuando está en problemas no es el momento de cambiarse. Uno tiene que cambiarse de iglesia. Si el Señor le guía, cuando la iglesia esté bien. Pero, miren en Hechos capítulo 20, versículos del 28 al 32. Dice la palabra de Dios. 20 del 28 al 32. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, dice. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y sigue adelante y dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Esto es importante, porque fíjense ahí lo que sucedía. El apóstol Pablo les está diciendo a en este caso a los pastores que había allí, que ellos tengan cuidado del rebaño, en este caso de las ovejas, de los hermanos, a los cuales ellos tenían la responsabilidad de cuidar, de proteger, porque le advierte de falsos pastores o de falsos maestros, algunos que llegaban de fuera, pero otros que salían de dentro, y que tuviera cuidado de ellos. Les advierte que protejan a la iglesia de los lobos rapaces, que ya sea que vengan de fuera o que salgan de dentro de la iglesia, porque también de dentro de la iglesia a veces se levantan personas que son amantes de sí mismas, que son ambiciosas, que quieren poder, que quieren decir es que yo quiero ser alguien, y que luego causan divisiones, que causan problemas de fuera y de dentro.
Pero si se dan cuenta, aquí vemos que el ser pastor es algo que te tiene que venir de Dios, que Dios te tiene que llamar, que Dios te tiene que dar los dones, que Dios te tiene que capacitar y que te tiene que respaldar. Y en eso cada uno de los que tengamos la responsabilidad de estar pastoreando una iglesia, debemos asegurarnos de que realmente Dios nos ha llamado, no de que yo me puse porque yo quise. Así que, y vemos aquí que lo que en esencia está diciendo el apóstol Pablo dice, no huyas de los lobos, enfréntalos. Enfréntalos. ¿Por qué? Porque el que está motivado por el salario, cuando ve los peligros, dice, yo voy a estar complicándome la vida con ustedes, me voy, hay que venga otro a ayudarles. Pero no, cuando ve el peligro, el que su motivación es servir al Señor, va a enfrentar el peligro. Ahora seguimos adelante. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Otro distintivo del buen pastor es que él conoce a sus ovejas. Y aquí quiero que hagamos un examencito. Tengo algunas preguntas aquí escritas, no me las sé todas de memoria, y esta es una tarea que tengo para mí, pero es una tarea que también creo que cada uno como padre o como mamá en su casa debe aplicarse y trabajar. La pregunta es, tú como pastor de tu hogar, que también conoces a tus ovejas, que también conoces a tus hijos, que también conoces a tus hijas, qué tan fiel siervo del Señor eres en tu casa donde te ha puesto. Y aquí están algunas preguntitas. A ver, respecto a tus hijos, ¿sabes quién es el mejor amigo o la mejor amiga de tus hijos? ¿Sabes qué cualidades admira tu hijo en sus amigos o en sus amigas? ¿Sabes si esa amistad le está haciendo ser un mejor niño o una mejor niña, o si le está haciendo ser un peor niño o una peor niña, o un peor joven o una peor joven? ¿Sabes de qué manera les está influyendo esa amistad? La siguiente pregunta, ¿qué quieren tus hijos hacer con su vida? ¿A quién se quieren parecer? ¿A quién se quieren parecer? ¿Qué habilidades quieren desarrollar? ¿Qué habilidades quiere desarrollar tu hijo o tu hija? ¿Y por qué? ¿Sabes si ellos tienen interés en las cosas de Dios o no? ¿Sabes qué temores ha experimentado? ¿Sabes a qué le tiene miedo? ¿Sabes si ha sido traicionado o si ha sido traicionada? ¿Sabes si está enamorado o enamorada de alguien? ¿Sabes si teme el que tú le abandones? ¿Sabes qué libros lee? ¿O sabes qué libro le influye o le ha influido más en su vida? ¿Sabes si él o ella ha pensado alguna vez en escribir un libro? ¿Si ha pensado en qué tema o qué es lo más importante de su vida, qué tema? ¿Sabes qué cosas de tu familia le desaniman? ¿Sabes qué cosas tuyas le desaniman?
¿Sabes qué cambios le gustaría a él ver en ti o a ella? ¿Sabes qué programas ve en la televisión? ¿Sabes qué juegos juega en su tablet? ¿Sabes qué heridas ha experimentado, por ejemplo, en la escuela o de otros? Y si él pudiera hacerle una pregunta a Dios, ¿qué pregunta le haría? ¿Tienen la lista? Se las puedo prestar. Pero es algo en lo que todos necesitamos trabajar. De estas preguntas, ¿respondiste alguna o algunas acertadamente? ¿O realmente puedes decir, no conozco a mi hijo, no conozco a mi hija, creí que le conocía y somos unos extraños? Pero esas preguntas también se las puedes hacer a tu esposa, a tu esposo, y darnos cuenta qué tan buenos pastores somos en nuestro hogar. Porque el Señor Jesucristo, Él dice que Él es el buen pastor, ¿verdad? ¿Y por qué es bueno? Porque conoce a sus ovejas. Pero también las ovejas tienen que ser buenas ovejas, ¿no? Y las ovejas tienen que preocuparse por conocer a su pastor. Dice, ¿y las mías qué? Me conocen. Cuando el pastor les habla, saben quién está hablando. Y te pregunto, si tú estuvieras en un centro comercial y tienes que llamar, o en algún sitio donde haya mucha gente, y tienes que llamar a tu familia, a tu hijo o a tu hija, ¿tienes alguna manera para llamarle y que te identifique, que diga es él o es ella? No me puedo equivocar. ¿Tienes alguna manera? ¿Cómo le llamarías? Y que él dijera, oh, es mi papá, oh, es mi mamá, oh, es el pastor. ¿De qué manera identificas tú al Señor Jesucristo cuando te está hablando? Tú lo identificas cuando te llama, tú dices, es Él, estoy seguro que es Él. Me pasó esto porque el Señor me está llamando la atención. ¿Lo identificas? Rápidamente, estás espiritualmente alerta para escuchar la voz del pastor. Dice, yo les conozco, y el problema no está en el Señor Jesucristo, Él te conoce bien, muy bien. La pregunta es, ¿tú le conoces a Él? ¿Tú has aprendido sus caminos? ¿Sabes por dónde te quiere llevar? ¿Sabes por dónde te quiere guiar? Normalmente, si se dan cuenta, especialmente los niños cuando son pequeños, ellos no suelen, a no ser que los lleves de la mano, ellos suelen ir detrás de su papá. Y a veces, y yo recuerdo incluso cuando era pequeño, que me gustaba ver dónde pisaba mi papá para yo pisar ahí en las mismas pisadas. Y ahí iba detrás, ahí siguiendo las pisadas. Y así nosotros debemos ser con el Señor Jesucristo. Seguir sus pisadas, seguir sus huellas. Cuando Él nos habla, que le escuchemos y que sepamos que es Él. Porque Dios te habla y nos habla todos los días. Pero ¿saben qué? El problema está que a veces no le conocemos. No conocemos al Señor Jesucristo. Pero Él sí nos conoce por nombre. Te conoció antes de que fueras engendrado. Sabía los problemas que ibas a enfrentar. Sabía las luchas que ibas a tener, los desafíos. Sabía también los triunfos que ibas a tener. Sabía también el legado que ibas a dejar. Sabía cuál iba a ser tu futuro. Y en todo ello te amaba. Nos amaba. El Señor Jesucristo, ¿saben por qué nos conoce por nombre? Porque nos ama. Y su amor es eterno, su amor es inmenso, no se puede medir. Leía el hermano que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y cuando dice, ¿cuánto amó Dios al mundo? ¿Cuánto te ama Dios a ti? Ni siquiera hay palabras para medir el tamaño del amor de Dios. Dice, de tal manera. Y la comparación es, entregó a su Hijo. Jesucristo te ama, nos ama. ¿Por qué? Y por eso nos conoce. Luego también dice que el buen pastor
une a sus ovejas. Yo sé que este pasaje tiene muchas interpretaciones, pero quiero irme al punto que trata. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también, dice, debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y ahí está hablándonos de unidad. Yo sé que se han sacado muchas teorías. Algunos dicen, eso quiere decir que hay vida en otro planeta y que el Señor Jesucristo tiene ovejas en otro planeta. Así que en algún momento tiene que unirse. Y bueno, yo sé que hay muchas especulaciones. No me voy a meter en eso. Solamente el Señor Jesucristo está diciendo, tengo otras ovejas. Posiblemente a lo que se refería es que los judíos se creían que eran los únicos, o se creían que eran el rebaño de Dios, que eran los únicos que se podían considerar ovejas de Dios. Y el Señor Jesucristo parece ser que lo que le dice, miren, los gentiles, aquellos que ustedes creen que son unos pecadores, que son unos inmundos y que no se merecen la salvación, ahí también yo tengo otro rebaño, dice, y quiero unirles. Creo que va en ese sentido, pero tampoco voy a ser dogmático. Ahora, en lo que sí tengo claro es que el buen pastor busca la unidad de las ovejas. Y ahí sí que he visto y suelo ver que en las iglesias cada uno tiene la tendencia a querer que se hagan las cosas como él quiere o como ella quiere. Y ahí nos encontramos que hay unas opinión, otra opinión, otra opinión y otra opinión. Y ahí es donde uno como pastor tiene que preocuparse por ver qué vamos a hacer que unifique a todos, no que nos separe o que nos divida. Porque si empezamos a hacer lo que quiere uno y lo que quiere otro, vamos a traer división. Y lo que se trata es de traer unidad. Y por eso también, y no es fácil, porque también en el mismo hogar lo vemos, ¿no? A veces los hijos, entre ellos no se ponen de acuerdo, cada uno quiere una cosa, y ya uno dice, ahora, ¿qué es lo justo? ¿Cómo hago para qué? Porque uno lo que quiere como padre es ver los que estén jugando juntos, ¿verdad? Pero resulta que no quieren jugar juntos. Quieren cada uno irse por su lado, pero encima quieren jugar con lo que tiene el otro. Y se dividen. Y ahí es donde hace falta decir, ¿cómo puedo traer unidad aquí? A veces la vara de la corrección es la mejor medicina, pero no siempre, especialmente cuando ya son grandes. Y en una iglesia peor. Pero unidad. Tú y yo debemos pensar en que Cristo, como el buen pastor, quiere que estemos unidos. Dice el Señor Jesucristo, por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, podemos decir que el Señor Jesucristo, como buen pastor, nos da el ejemplo de que Él pone su vida no por obligación, no es porque no tuviera alternativa, sino que Él pone su vida porque quiere hacerlo. Y eso es algo que debemos nosotros también valorar. El Señor Jesucristo no necesitaba pasar por lo que pasó. Y puso su vida no porque lo obligaron, no porque ya no tuvo otra opción, sino que la puso porque Él tenía el poder para ponerla. Pero también tenía el poder para tomarla otra vez. Ahora, ¿por qué ama el Padre al Señor Jesucristo? Porque dice, porque yo pongo mi vida. Porque yo estoy dispuesto a sacrificarme. Miren, lo que nosotros hacemos por obligación, podemos decirlo, tiene su valor, no voy a decir que no, pero de alguna manera lo hacemos porque no nos queda otro remedio, ¿no?
Y es un poco así lo que pasa con con las exigencias que tenemos en nuestra casa. Al hijo le dice, ve y lleva la basura. Y va a regañadientes, y la lleva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer. ¿Y por qué lo tiene que hacer? Porque se lo mandaron. Y esperan que uno como padre esté agradecido, ¿verdad? Llevó la basura. Pero uno como padre no está agradecido. Lo hizo porque lo mandé. Pero ¿qué pasa cuando tú, sin decirle nada a tu hijo, él agarra y lleva la basura por sí solo? Como que te entra una alegría. Dices, wow, está aprendiendo. Y ya como que te dan ganas de recompensarle. Y estás más contento con él. Cuando alguien hace algo de buena voluntad, cuando lo hace no por obligación, sino porque quiere agradar, porque quiere servir, porque está dispuesto a sacrificarse, remueve en nosotros una sensación distinta. Y cuando nosotros servimos al Señor, no por miedo a las consecuencias, sino por amor, porque queremos servirle, porque queremos que nuestra vida sea útil para Él, en el Señor está ese contentamiento. Tú y yo debemos hacer las cosas voluntariamente. Luego dice, el buen pastor tiene en cuenta los mandamientos del Padre. La última frase dice, este mandamiento, como dice, recibí de mi Padre. ¿Sí se dan cuenta de lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Yo recibí este mandamiento de mi Padre. Lo tiene presente. Dice, a mí mi Padre me mandó esto y yo lo tengo en cuenta. Y cada uno de nosotros, creo que es bueno tener en cuenta cuáles son los mandamientos de Dios para nuestra vida. ¿Qué te manda Dios a ti? ¿Qué pide de ti? ¿Qué demanda de ti? Amar la justicia, ¿verdad? Amar la misericordia, serle fiel, honrarle con tu vida, con tus pensamientos, con tus hechos, con todo tu ser, con todo nuestro ser. También dice que el buen pastor abre los ojos a los ciegos. Y ya saben que el Señor Jesucristo siempre que enseñaba, y ya lo hemos estado viendo vez tras vez, cuando Él enseña, están los que creen y los que no creen. Lo mismo que pasa hoy en día, ¿no? Tú le hablas a alguien del Señor Jesucristo y están los que dicen, wow, es verdad, yo necesito al Señor Jesús para mi vida. Pero también están los que dicen, este está loco, esta está loca. No, a mí que no me vengan con cuentos. Yo quiero vivir la vida, ¿no? Y aquí tenemos un poco lo mismo, dos grupos. Los que dicen sí, viene de Dios. Y están los que dicen, no es bueno. No es bueno, no le creas. Te quiere engañar, te quiere lavar el cerebro. No le creas. Y el Señor Jesucristo, vemos que no obliga a nadie a creer. Les habla y ya dice, ustedes decidan. Ustedes crean o dejen de creer. Y la gente, cuando está pensando, dicen, pero ¿puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Si él es malo, ¿cómo es que le dio luz a alguien que estaba en las tinieblas? Creo que el diablo, hay muchas cosas que no puede hacer, pero entre otras está el que él no te puede dar luz espiritual. Todo lo que el diablo traiga a tu vida va a ser tinieblas, va a ser oscuridad y te va a hundir cada vez más en la depresión, te va a hundir cada vez más en la mentira, te va a hundir más y más en la oscuridad. Solamente Cristo es capaz de traernos a la luz. Solamente Él nos puede dar luz espiritual. La pregunta es, ¿tú tienes luz espiritual?
la luz de Cristo ha brillado en tu corazón. Segunda de Corintios 4:4 es un versículo que a mí me llama mucho la atención porque dice que si el evangelio está encubierto, está encubierto para los que se pierden. ¿Por qué? Dice, porque en ellos el Dios de este siglo, es decir, el diablo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, dice, el cual es la imagen de Dios. La perdición viene porque dice que el diablo ciega el entendimiento de las personas para que la luz de Cristo no les resplandezca. Y eso es terrible. Eso es eternamente mortal. Pero el Señor Jesucristo vino a dar vida, vino a dar luz, vino a dar libertad. Nosotros somos ovejas. Pero ¿saben qué? A cada uno nos da responsabilidades en las cuales también tenemos que ejercer de pastores. Tú eres pastor de tu casa, de tu familia. Y solamente aceptando a Cristo como tu pastor, si siguiendo su modelo, podrás pastorear a tu rebaño sabiamente. En tu hogar. Y si lo aplicamos a los pastores de la iglesia, solamente aceptando a Cristo como mi pastor y siguiendo su modelo, podré pastorear sabiamente. Es en Cristo y con Cristo que somos eficaces, que somos útiles. Porque, lo veremos más adelante, el Señor Jesucristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Somos unos perfectos inútiles en Cristo, pero somos útiles y sabios en Él. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, mira, si tú no tienes a Cristo en tu vida, te animo para que tú le entregues tu vida. Y si no lo tienes como tu pastor, si no lo reconoces cuando te habla, pídele que te abra el entendimiento y que te ayude para que le obedezcas. Vamos a orar. Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos porque nos amas tanto que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario